donde nosotros no somos capaces ni de entender, ni tampoco de controlar. Es por la fe que Dios hace milagros. Es por y a través de la fe que nosotros podemos creer y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquel joven rico desperdició la oportunidad porque pensaba que sus bienes valían más que la vida eterna. Así que Jesús habla en parábola y les explica, les dice: más fácil es que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Así que sus discípulos estaban muy preocupados y preguntan: ¿y entonces quién va a heredar el reino de los cielos? Y Jesús da la solución, dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es decir, que no es ningún inconveniente para Dios que las personas sean ricas, que tengan mucho dinero. No es ningún inconveniente aún que puedan entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús lo que está diciendo es que quiere el corazón de las personas, que quiere que no amemos los bienes y las riquezas de este mundo antes que a Él. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde Jesús enseña a sus discípulos y a la gente acerca de la importancia de poner la confianza en Dios y no en las riquezas. Porque saben una cosa, por naturaleza nosotros tendemos a depositar nuestra confianza en lo que vemos, en lo que palpamos y en lo que creemos que es seguro. Por ejemplo, tengo un buen trabajo y mi confianza la deposito en que cada fin de mes voy a poder cobrar de ese trabajo. Pero no es así como funciona el reino de los cielos. El reino de Dios funciona totalmente al revés. No necesitamos tener la confianza puesta en cosas tangibles cuando tenemos o cuando somos hombres y mujeres de fe. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que tenemos la garantía de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sabemos y tenemos la seguridad y la confianza plena de que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que es poderoso, un Dios que se ocupa y se preocupa por sus hijos, un Dios que no permite que nos falte nada, un Dios que también nos corrige, nos disciplina porque nos ama, un Dios que está pendiente de todas nuestras situaciones. No se le escapa absolutamente nada de lo que nosotros vivimos, pensamos, soñamos o anhelamos. Ese es el Dios que tenemos. Pero es necesario que nosotros activemos nuestra fe, que seamos hombres y mujeres de fe. Jesús usó este ejemplo del hombre rico mostrando que las limitaciones humanas no son ninguna limitación para Dios. Quiero que veamos entonces algunos aspectos de este versículo. En primer lugar, la fe nos lleva más allá de nuestros límites humanos. Hay muchas cosas que el ser humano no puede controlar: enfermedades, crisis económicas, problemas familiares, desastres naturales. El corazón de otras personas no lo podemos controlar, las actitudes, el comportamiento. No podemos controlar tampoco el pecado ajeno. Hay muchas cosas que se salen de nuestro control y nos sentimos impotentes y limitados cuando enfrentamos todo este tipo de circunstancias, porque nos gustaría que las cosas fueran diferentes, que llevaran otro curso, que fueran bajo la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, la fe es el canal que conecta nuestras limitaciones con el poder ilimitado de Dios. Y Jesús habló mucho acerca de la fe. En una ocasión los corrigió a los discípulos diciéndoles: hombres de poca fe. En otra ocasión, los discípulos pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. Al apóstol Pedro, mientras caminaba por las aguas y se fijaba en Jesús y estaba atento a lo que Jesús le había dicho y había obedecido de andar sobre las aguas, mientras tuvo fe y no miró otro lugar, pudo caminar.
Pero enseguida que empezó a ver la tempestad y cómo la marea golpeaba, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó, lo levantó, lo sacó del agua. Pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que a Jesús, a Dios, le encanta que seamos un pueblo de fe, un pueblo que le cree a Dios. No solamente que cree en Dios, sino que le cree a sus promesas, a su palabra, a todo lo que Él ya ha dicho que hará con su pueblo. Cuando nosotros reconocemos que no somos o que no podemos resolver todo por nuestras propias fuerzas, sabiduría, inteligencia, comprensión, entonces somos capaces de abrirle al Señor nuestro corazón y decirle: Señor, ven y opera, ven y toma tú el control, ven y toma tú tu lugar en mi vida, porque esto definitivamente se ha salido de mis manos. Solamente tú puedes hacerlo. Así que la fe nos lleva más allá de nuestros límites humanos. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Fíjense el ejemplo que da. La semilla de la mostaza es la semilla más pequeña que hay. Y Jesús, adrede, con alevosía, con intencionalidad, viene y le dice a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Es decir, si tuviéramos una fe tan pequeña como esa semilla, diríamos a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Es tremendo, ¿verdad? Nada nos será imposible. Yo recuerdo cuando esta iglesia inició y lo compartía el viernes en el culto de oración. Había un buen grupo de hermanos aquí en el culto de oración. Aprovecho para decirte: no te pierdas el culto de oración. Es un culto precioso donde podemos estar en la presencia de Dios. Yo recuerdo que estábamos en algunas ocasiones allá abajo, en la calle abajo, un local muy pequeñito, que había unos 15 personas, y estábamos overbooking, así apretados, como latas de sardinas, como sardinas en lata, perdón. Y en más de una ocasión me encontré solo con mi esposa, solo yo con Juanes, orando los dos y diciendo: Señor, esta iglesia va para adelante. Eso es fe. No lo veíamos, no lo palpábamos, no lo sentíamos, cualquiera se podía desanimar, pero hoy en día podemos ver el fruto de lo que el Señor ha hecho, podemos ver la respuesta a las oraciones, podemos ver la fidelidad de Dios a la fe que un día se depositó en el Señor. Así que yo te animo en el nombre de Jesús a que tengas esa fe que Dios te pide que tengas. Abraham obtuvo una promesa de parte de Dios. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Pero más allá de pensar que es una simple promesa, la dificultad viene cuando tú tienes 100 años y tu esposa tiene 90. Sara tenía 90 años y era estéril. Ella no podía tener hijos. De hecho, Abraham cometió algunos errores por no esperar el tiempo de Dios, por apresurar los pasos, por querer hacer las cosas a su manera. Así que, ante los ojos humanos, que Sara quedara embarazada, eso era algo imposible. Pero Abraham le creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios, y a pesar de que tenía ya una edad avanzada, de que ya era un anciano, Sara dio a luz a Isaac, demostrando que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahí encontramos la historia en el Antiguo Testamento de cómo Dios fue fiel con Abraham y cómo fue padre de multitudes y de muchas familias. Nosotros también enfrentamos montañas, enfrentamos valles, desiertos, enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades en las cuales nuestra fe puede llegar a tambalear, porque a veces depositamos nuestra mirada o nuestra confianza en personas, apartamos nuestra vista de quien tenemos que tenerla fija y empezamos a tambalear. Pero Dios, en su plan, que es maravilloso, que es perfecto, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, siempre viene a nuestro rescate y nos anima a que tengamos fe. No sé cuál es la prueba que estás pasando, no sé cuál es la dificultad,
no sé qué es lo que estás viviendo en este momento, pero yo te quiero decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, si depositas tu fe en el Señor va a hacer un milagro en tu vida, porque Dios es un Dios bueno, poderoso, maravilloso, y Él todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? ¿En qué área de tu vida necesitas confiar más en Dios? Cuando no vemos la respuesta, nuestra tendencia humana y muy legítima también es la de dudar, la de tambalear. Pero yo te animo en esta mañana a que deposites tu confianza en el Señor en esa área que está tambaleando en tu vida, a que te afirmes nuevamente en el Señor, a que te arraigues sobre la roca inamovible que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que en segundo lugar, la fe también nos permite ver lo invisible. El mundo muchas veces nos pide ver para creer, ¿verdad? ¿Sí o no? De hecho, el otro día estaba hablando con una persona y me decía, no, porque me estaban confrontando y me estaban diciendo que si yo había visto a Dios, que cómo era posible que Dios existiera, que eso es lo que el mundo dice, ver para creer, pero la fe nos invita a creer para ver. Todo lo contrario, es todo lo contrario. Es creer que Dios ya ha hecho un milagro en mi vida, creer que Dios ya ha dado respuesta a mi petición, a mi anhelo, es creer que Dios ya ha abierto esas puertas que tanto necesito, es creer que Dios ya ha dado la sanidad para mi cuerpo, para mi salud física, para mi salud emocional, es creer para luego verlo, es creer que aquellos hijos que se han apartado del camino un día volverán a Él y estarán glorificando, alabando, danzando y honrando a nuestro Señor. Dios opera en dimensiones que no siempre podemos entender o ver con nuestros ojos físicos. Es así, Dios en esencia es amor, pero Dios también es espíritu. Y Dios se mueve y se maneja en el mundo espiritual y todo eso se traduce en el mundo natural. Todo lo que nosotros vemos es a causa del mundo espiritual. Cuando vemos malos comportamientos, malas actitudes, es porque hay algo mal en el mundo espiritual. Cuando hay traiciones, cuando hay engaños, cuando hay todo tipo de pecado, es porque en el mundo espiritual algo no está andando bien. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar totalmente seguros de que lo que estamos esperando, de lo que le hemos pedido al Señor, va a venir. Vamos a estar convencidos de que viene. Eso es la fe. Eso es la fe. Entregamos aquel local pequeño y era un desafío enorme ir a Mesa y López, a Madera y Corcho. 2 plantas, el alquiler súper caro para nosotros, pero Dios nos llevó a ese límite también. Y pasó 1 año solamente, 2 años, perdón, de estar allí en ese lugar y el Señor nos movió nuevamente a un lugar más amplio, más grande. Y aquí estamos con el desafío, pero caminamos por fe. Le creemos al Señor, le creemos a Dios. No confiamos en lo que el hombre pueda hacer o dar. Confiamos en lo que el Señor pueda hacer o dar, porque Dios es el Dios de todos los recursos y para Dios no hay nada imposible y el oro y la plata le pertenecen al Señor. Así que seguimos adelante confiando en la confianza de que Dios está con su pueblo. Yo les animo a que sean un pueblo de fe, a que le creas al Señor, a que no titubees, no tambalees, aunque si no ves el camino claro, creas en el Señor, sigas creyéndole. Moisés fue llamado a liderar un pueblo y a sacarlo, a rescatarlo de esclavitud. Y aunque al principio le costó mucho su llamado, Dios tuvo que darle varias garantías de que él era escogido por Dios para esa tarea, para esa labor tan
tan compleja de ir a rescatar al pueblo de Dios de Egipto, de esclavitud, de Faraón. A pesar de todo eso, Moisés finalmente terminó obedeciéndole. Pero fíjense, cuando ya estaban saliendo de aquella tierra de esclavitud y llegaron a un momento tan difícil, esa encrucijada entre el ejército de Faraón, entre el ejército de Egipto y el Mar Rojo allí delante, Moisés tuvo que activar su fe. Él tuvo que coger su vara y plantarla delante del Mar Rojo para que se abriera. Y es que la fe, hermanos, tiene que ser una fe activa. Y Santiago nos anima a esto. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Es decir, que al Señor le gusta que en la medida que nosotros confiemos, también demos pasos de fe. De nada me sirve tener buenas ideas, de nada me sirve tener buenos proyectos, de nada me sirve tener muchos estudios y saber mucha teoría, pero no pongo en práctica aquello que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi vida para ponerlo al servicio de Dios. De nada sirve. Es necesario poner la vara y decir, Señor, abre este mar rojo, porque lo voy a atravesar en el nombre de Jesús. Aunque no veamos el resultado en nuestras oraciones hoy, debemos seguir creyéndole a Dios. Aunque no veamos que Dios nos está respondiendo, hay que seguir creyendo porque Dios está obrando. Dios está trabajando. Esa canción de Waymaker, ¿no? Aunque no pueda ver. El Señor está obrando, hermanos. Dios en lo secreto está obrando. Y quiere llevar a CFC a un paso más adelante para alcanzar muchas almas y para que la comunidad, para que Las Palmas conozca que hay un pueblo que le ama a Dios y que le sirve de todo corazón. Nuestra fe es la certeza de lo que esperamos en Él. En Dios haremos grandes proezas, dice el Salmo. En Dios las naciones verán que somos un pueblo de fe. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Nosotros somos ese pueblo que ya venció gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no ves la respuesta de Él? ¿Estás dispuesto? Porque de eso se trata el camino del Señor. El camino de Dios es muy fácil cuando el Señor nos responde a la primera y decimos, por ejemplo, quiero un trabajo, ¿no? Quiero un mejor trabajo, como fue mi caso. Quiero un mejor trabajo con un mejor horario. Y el Señor no se tardó mucho en responder. Es verdad que también puse de mi parte y me moví a buscar teléfonos, a llamar. Es muy bueno cuando Dios responde a la primera. Cuando parece que las puertas están abiertas de par en par. Pero ¿y qué cuando las puertas no se abren? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos cuando parece que esas puertas están no solamente con cerrojos, sino con un montón de candados y candados de hierro fuertes? ¿Cómo respondemos ante esas puertas cerradas? Al Señor le encanta y desea y anhela que seamos hombres y mujeres de fe, que aunque veamos esos cerrojos cerrados con candados, sigamos confiando en el Señor y diciendo, Señor, yo proclamo que esos cerrojos se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que tú, Señor, abres esas puertas. Yo las veo cerradas y en realidad están cerradas, pero creo que tú las abres. Esa es la confianza. Eso es tener fe. Depositemos nuestra confianza en el Señor. La fe también nos recuerda que todo es posible para Dios. Dios es un Dios de lo imposible. No hay ninguna circunstancia, por grande que sea, que Él no pueda transformar. Yo ayer hablaba con una pareja y les contaba mi testimonio. Les decía, Dios me transformó a mí, que era un desastre. Y pude compartir un poco, abrir un poco mi corazón y decirle lo que era. No me enorgullezco para nada de lo que fui,
en mi antiguo hombre, en mi vida pasada. Pero sí que es verdad que si Dios permitió que yo viviera esa vida tan mala, es porque hay un propósito, porque dice la palabra de Dios allí en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme a su propósito. Y ellas necesitaban escuchar parte de mi testimonio para darse cuenta que Dios aún puede transformar familias, hogares, matrimonios, puede restaurar aquellas heridas abiertas del pasado tan profundas, puede sanarlas, de que Dios puede hacer un cambio en la vida de un hombre o de una mujer que no han andado tan bien como debían. No hay ninguna circunstancia que Dios no pueda transformar. Un matrimonio en crisis, una enfermedad terminal o un corazón roto. Dios tiene el poder de restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Por eso nos encanta cuando hacemos los primeros pasos, animarle a los hermanos a que se memoricen ese versículo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. No un poquito, no. Todas son hechas nuevas. Dios hace nuevas todas las cosas. Nuestra fe nos lleva también a rendirnos ante su grandeza, sabiendo que su poder es ilimitado. Tenemos un Dios grande, hermanos. En Marcos capítulo 9, versículo 23, dice Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero ¿saben una cosa? A veces nosotros decimos: sí, yo creo en el Señor, yo creo que Él es capaz de hacer milagros, yo creo que Él es capaz de abrir puertas, yo creo que Él es capaz de sanarme de esta enfermedad, yo creo que Él es capaz de restaurar mi matrimonio. Y llega un pero que limita nuestra fe. Pero no sé si en estos tiempos tan difíciles Dios va a abrir las puertas de empleo, porque esto y aquello, no sé si va a cambiar a mi mujer, a mi marido, no sé si me va a sanar porque ya me dijeron que esta enfermedad es incurable. Y ese pero lo que hace es limitar. Y llegamos a tener una fe limitada. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros digamos: yo confío en ti, Señor, y creo que tú lo puedes hacer, y voy a esperar. No limitemos la gracia, el amor incondicional del Señor hacia nuestras vidas, y mucho menos pensemos que la fe es una fe que debe tener algún pero en medio. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba caminando por las aguas, y cuando yo me imagino a Pedro después hablando con los discípulos, ¿no? Allí: ¿qué te pasó, Pedro? Juan le dijo: ¿qué te pasó, Pedro? Si te veíamos que ibas caminando por ahí, ¿no? Y a lo mejor Andrés, el hermano, y todos allí diciéndole, hasta Judas: ¿qué te pasó, Pedro? Y yo me imagino a Pedro allí diciendo: me desenfoqué. Iba caminando, pero me acordé que estaba caminando sobre las aguas. Y por eso me hundí. Limitó a Dios. Nosotros limitamos muchas veces las bendiciones de Dios cuando creemos por mitades. Cuando racionamos la fe en el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. David, cuando enfrentó a Goliat, era un joven pastor, jovencito. Nadie apostaba por él. Saúl le dijo: toma mi armadura para que vayas y pelees, ya que te has ofrecido voluntariamente. Pues toma. Imagínense a Saúl tan tremendo. Y David dijo: no, esta armadura no me queda buena. Y fíjense, David fue capaz de decirle a Goliat: ¿quién es este incircunciso que es capaz de desafiar a los ejércitos del Dios celestial?
¿quién es este incircunciso? Y dijo, yo pelearé contra él. Eso es fe. Y se acordó que había espantado leones, osos, que venían a devorar a sus ovejas, y fue capaz de decir, si yo he sido capaz de hacer esto, ¿no voy a poder con este? ¿De qué has sido capaz tú en el pasado? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo lograste o cómo conseguiste llegar a este punto? Recuerda siempre eso para que sea un punto de apoyo, un punto de fuerza en tu vida y te animes y puedas hacer que tu fe se levante y crezca. Y fue así como David, que más adelante sería rey, con una honda y solo con una piedra fue capaz de derrotar al gigante. ¿Cuál es el gigante que tienes que derrotar? ¿Cuál es tu gigante en esta mañana? ¿Qué gigante estás enfrentando? ¿Cuál es el gigante al que te da quizás temor enfrentar? Anímate en la fe, confía en el Señor, confía en el Dios de los ejércitos, de los escuadrones celestiales, el que todo lo puede. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas, es la fuerza del Todopoderoso, es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que hace la obra, es el que hace el milagro. Él es el que hace todo prodigio, toda maravilla, toda señal. Es el Señor que a través de su Espíritu Santo viene a nuestras vidas y transforma y cambia todo aquello que no pertenece a Dios. Debemos caminar con la convicción de que no hay nada demasiado difícil para Dios, de que no hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada, no importa lo grande que sea el problema que estés enfrentando o lo grande que sea el proyecto en el cual te has metido o embarcado, en el cual has empezado a caminar. No importa lo grande que sea, para Dios no hay nada imposible. Y eso tiene que quedarnos claro en esta mañana. No hay absolutamente nada imposible para Dios. Quiero que te pongas de pie y que respondas a esta pregunta. ¿Tienes fe? Responde ahí en tu corazón para ti mismo. ¿Tienes fe en que Dios puede obrar en esa área imposible de tu vida? Si es así, te invito a que cierres tus ojos, ya que por un instante oremos al Señor y podamos depositar toda nuestra confianza en Él, a que podamos animarnos los unos a los otros a tener más